Hola, buenas tardes. Buenas Estamos tardes. aquí con Eleonora en una entrevista más del canal de Amor o Temor. Y bueno, pues como sabéis ya, la gente que me seguís y que lleváis tiempo detrás de todos los vídeos y las entrevistas que hago, pues mi canal consiste en hablar de la muerte y de todo lo que tenga que ver con procesos de cambio, ¿no? Al final la muerte pues es un cambio como tantos que tenemos en la vida que nos van preparando para este último cambio, ¿no? Así que hoy he decidido entrevistar a Leonora, porque ella tiene un proyecto que se llama Mimo. Ella es fundadora y directora de él y bueno, también es mentora y consultora y hace muchísimas cosas interesantes que iremos conociendo en la entrevista. Y bueno, pues ella, el proyecto este que tiene principal, bueno, pues ahora nos contará, pero nace a raíz de un cambio que experimentó bastante importante en su vida. Y bueno, pues me parece que tanto el proyecto como su propia experiencia de vida, pues es algo que me apetecía compartir porque me parece muy interesante y sobre todo porque me parece o entiendo que puede ayudar a muchas personas que en este momento están atravesando por una muerte laboral, ¿no? Que es al final como lo que vamos a ver en este vídeo. Como en un determinado momento, sobre todo cuando uno llega a una edad determinada, pues experimenta ese cambio. Así que nada, bienvenida, Eleonora, ¿cómo estás? Muchas gracias, Inma, por invitarme. Muy bien, muy contenta de estar aquí con tu comunidad. Qué bien, qué bien. Yo agradecida inmensamente que hayas aceptado la invitación y nada, pues bueno, pues cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto y cuál ha sido tu motivación que te ha llevado a tomar este camino de empresaria y de emprendedora, ¿no? Sí, realmente, como dices, bueno, el mimo nace de un cambio bastante brusco, porque yo siempre digo que en mi primera vida soy arquitecto urbanista, pero a un cierto punto, en una de las tantas crisis económicas que ha vivido este país, pues nos echan a la mitad del equipo de donde estábamos trabajando. Y yo tenía entonces 38 años, que algunos dirán, pero es súper joven. Claro, yo también pensaba que tenía un currículum bueno, tenía un doctorado, ya llevaba como, no sé si 12 o un poco más de años trabajados, pero claro, urbanismo se supone que no puedes diseñar tu ciudad ideal en la casa, necesitas de hacer oposiciones o bueno, meterte en algún despacho y esto parecía imposible en el 2011 cuando pasó. Con lo cual yo dije, bueno, no pasa nada, voy a hacer un máster, estudio más, pero tengo buen currículum y seguro que me puedo reemplear en cualquier otro sitio. Pero no. Bueno, intenté, viajé, estudié, me recoloqué, pero muy mal. Entonces, bueno, se cruzaron varias cosas en mi cabeza, sobre todo una que es principal, estamos en una sociedad longeva, que significa que vamos a vivir muchísimos más años en mucha mejor salud, con lo cual con 40 años que tenía no podía ser vieja para hacer otra cosa, ¿no? Era como que nos tenemos aquí puestas unas fechas de caducidad de no te permito dar un cambio en tu vida, sobre todo porque la gente tiende a colocarte en un sitio. Eres arquitecto, necesitas quedarte allí. Pero yo no podía quedarme allí porque no era interiorista, entonces como urbanista pues no era posible, ¿no? Entonces también se daba la situación que se vuelve un poco a repetir hoy, que están como prescindiendo de talentos senior de las empresas, pero claro, senior es cada vez con menos años, pero entonces si vivimos muchos años y desde los 40, 45, no se sabe por dónde es la fecha, empiezan a discriminarte por edad, hay un gap enorme de qué quiero ser de mayor y cuál es mi vida futura que no tiene ninguna respuesta de momento, digamos, de una manera estructural, ¿no? Entonces, por eso, digamos, nació Mimo y también a raíz de una experiencia con una persona mayor, que yo estaba haciendo un voluntariado de atención a personas mayores en una residencia en Barcelona, entonces estaba. Y las tres cosas como mi cambio vital, la experiencia con esa mujer que fue súper inspiradora, ella tenía más de 79 años,
y era como un mentor intergeneracional súper, súper bonito, que fue la inspiración, digamos, de ese proyecto, y a la vez muchos años de vida por delante que hago desde, e incluso gente que se prejubila con 55 años, tenemos muchísima vida por delante, ¿no? Entonces, Mimo es una asociación sin ánimo de lucro, que es una consultora de innovación intergeneracional, que se ocupa, digamos, de acompañar otras entidades para que repensemos juntas, que en una sociedad longeva hay que repensarlo todo casi. O sea, la relación entre personas y servicios ha cambiado, la relación con la edad ha cambiado, la relación con el ciclo vital ha cambiado. Y de hecho, me gusta esto que has dicho al principio de la muerte es un cambio, porque de hecho en los ciclos vitales y laborales de hoy puedes llegar a la madurez en uno y empezar otro, y empezar otro. Y yo en los últimos 10 años bueno, pasando por ciclos de todo tipo, como te puedes imaginar, pero ahora soy consultora de innovación intergeneracional, que no tiene nada que ver con arquitecto urbanista, vamos, con lo cual he podido tener el derecho al cambio y he confiado en un proyecto colectivo para revolverme a colocar mucho más integrada, además con mi propósito respecto a donde estaba antes, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves para, para, para volver, para seguir investigando cuál es el siguiente paso, ¿no? Sí, yo creo que de hecho es la clave. Porque además, mira, contando esto que estás diciendo, me, me llama la atención de esta longevidad que hemos alcanzado como sociedad, ¿no? La cantidad, o sea, primero, cómo ha cambiado la sociedad de la gente que nos precede, ¿no? De, pues, no sé, padres o que era como me meto en un empleo y estoy ahí de por vida y estoy ahí en la fábrica todo el rato poniendo la misma pieza durante no sé cuántos años y llegaban sus 65 años y a vivir, ¿no? Pero claro, es que ahora realmente, y a mí me ha pasado también, porque he experimentado, igual que tú, muchísimos cambios en mi vida, muchas muertes laborales y en otros ámbitos, pero laborales de cambiar. Y claro, cuando acabas la carrera, en caso de que estudies carrera, o cuando tienes tu primer empleo, que vamos a suponer que es de, yo qué sé, pues 23 o 24 años. Claro, es que hasta los 45 es una vida. Total. Sí, sí, sí. De Y hecho, a hay partir, y a mujeres, partir de ahí puede empezar otra que no tiene nada que ver. Pero total. la clave es como tú has dicho muy bien, o sea, yo resueno mucho con eso, es como si tú, o sea, si tú a lo largo de toda esa vida, en todos los cambios de tus experiencias, de tu experiencia humana, ¿no? Mm, Tú también vas creciendo, evolucionando como persona, lo que se ha puesto de moda el crecimiento personal y todo esto. Si llega una época como los 45 o los 50 años y realmente tú has atendido esa fase, mm, el proyecto que crees o donde quiera que te coloques laboralmente irá mucho más en coherencia y en consonancia con quien tú eres ahora, porque ya no es que lo que tú haces tenga nada que ver con arquitecto urbanista, es que la Eleonora de ahora, creo, intuyo, que poco tiene que ver con aquella de los 38 años, ¿no? mm. Sí, de hecho, totalmente, totalmente alineada. O sea, hay una parte de que estos baches que encontramos en el camino nos vuelven a colocar, a ver dónde quiero estar y qué quiero ofrecer en este mercado. Y hay una parte que seguramente el desempleo y estas muertes laborales que tú llamas pueden ser muy dolorosas y son complejas, ¿no? De gestionar, pero te colocan a la fuerza en hacerte preguntas y dónde quieres estar. Y lo que decías de, bueno, el desarrollo personal y todas las búsquedas, digamos, desde el centro, yo creo que se dan varias condiciones para que volvamos a escucharnos hacia adentro, porque hay mucho ruido hacia afuera, estamos compitiendo, trabajando de más, todo el mundo parece todo súper estresado con 40.000 cosas, con lo cual el más exitoso es el que menos tiempo tiene, todo al revés, básicamente, ¿no? Pero, y estas, digamos, montaña rusa que luego se convierte en lago y se convierte en playa y todo parece, estos cambios se van sucediendo, ¿no? Es como, es la lógica natural de la vida, que es el cambio continuo.
pero sí que es cierto que en mi caso tuve esa suerte de que básicamente mi madre me decía, ¿cómo has abandonado la arquitectura? Digo, no, no, es que la arquitectura me ha abandonado a mí, pero esta en parte fue una suerte porque empecé a conectar mejor y más con lo que me gustaba realmente, con una manera diferente de escucharme, con buscar herramientas como fuera el yoga, donde nos conocimos, ¿no? En este camino, buscar otras cosas, hacer más voluntariados de otro tipo, volver a estudiar, buscar la manera de qué puedo ofrecer en este mercado, porque hay una fase en que por lo menos yo he pasado por eso, de envías currículum como máquinas, en plan, venga, 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 y dices, pero esto lo tiras al vacío, no se sabe dónde estás, dónde, o sea, en LinkedIn, un mar. Mientras que realmente hoy, y desde mismo lo que trabajamos es, vale, pero tú qué puedes ofrecer al mercado. Y desde tu propuesta de valor es mucho más fácil sentirte tú colocada y colocado, en el sentido que ya es como más importante el proceso de ofrecimiento de lo que tú sabes o quieres o propones, porque tienes tu propuesta validada por ti y de repente validada también por otros. Y es menos frustrante estar ahí delante de internet y decir, pero ¿dónde mando yo esto? O sea, ¿qué es esto que estoy haciendo? Porque pierde de sentido todo está en el resultado. Mientras al final, otra de las claves que a mí me parece súper importante es como que tenga sentido el proceso para ti. Y allí yo creo que uno de los retos principales es volver al silencio, volver al respiro, volver al cuerpo, volver al autocuidado, volver a que la rutina diaria siga teniendo un sentido de que no solamente busco, el que busco, ya he perdido el norte, no sé dónde estoy buscando, vamos para allá, pero ¿para dónde? Es como, ¿no? Increíble. Pero tú, por ejemplo, cuando, o sea, no sé, un poco lo que cuentas ahora de ese momento, primero, el momento en el que te sientes, como tú has dicho, que es el trabajo el que te abandona a ti, no es que tú, no ha sido algo que tú voluntariamente. Siempre cuando hay un cambio, cuando es porque alguien toma una decisión, ¿no? Nadie deja voluntad, o sea, yo siempre digo que para que alguien deje a alguien o a algo de manera consciente, que para quedarse solo o para, o sea, eso es muy raro. Siempre se deja algo o a alguien porque vas a otra cosa o porque hay otra, siempre hay algo por detrás, ¿no? Entonces, dejas un trabajo porque encuentras un trabajo mejor, ¿no? Pero claro, cuando es el trabajo el que te deja a ti, como tú has dicho, hablamos de una persona de 38 años con estudios, preparada y con todo. Primero, ese momento de frustración. Y segundo, que dice, venga, pues tengo este currículum y venga, voy a mandar. Entonces te pones a disparar directamente currículum. Y ese momento, ¿cómo lo viviste tú? Para mí, o sea, O de sea, dos ¿qué maneras buscas? Entras en LinkedIn distintas. y pones arquitecto urbano, ¿no? O lo que sea, Urbanista, sí. urbanista. Y ahí Sí, todo lo que sale le lanzas el currículum. sí, básicamente, bueno, por un lado me sentí, y ahora no me vuelve a pasar, pero me sentí súper estúpida porque realmente pensé, pero a ver, ¿dónde estaba yo? O sea, ¿esto qué es? ¿Por qué no lo he pensado antes? O sea, realmente yo estaba trabajando en la Generalitat de Cataluña, era italiana, evidentemente, no era funcionario, con lo cual, bueno, a ver, que fue desastroso para mitad del equipo, pero que no era algo que, y ahora mismo, por ejemplo, en la situación actual, es mucho más de repensarlo, ¿no? Que esto me hubiera podido pasar. Lo segundo es como, wow, ¿yo qué hago con esto? O sea, no puedo seguir haciendo de arquitecto urbanista, igual que a lo mejor ahora hay personas que están en una cadena de montaje de una industria, llega la inteligencia artificial y todos atacados de, Dios mío, este puesto desaparece, ¿no? Con lo cual, lo primero es, bueno, voy a buscar trabajo de lo mismo, que Ujú. es esto, despachos de arquitectura, despachos de urbanismo, consultoras de sostenibilidad, bueno, o sea, cosas como parecidas, pero sin tanto pensar en qué es lo que quería realmente. Y Eso es. luego yo creo que una de las cosas interesantes que pueden pasar es darnos cuenta de que tú tienes determinados tipos de talentos o competencias, algunas identificadas, otras muchas, de hecho la mayoría no identificadas. Con suerte nos moriremos sabiéndolas, pero yo creo que no, porque seguro que a lo mejor éramos chelistas
buenísimas, pero no hemos tocado un cello en la vida, con lo cual no se nos da de entenderlo, de identificarlo ni siquiera. Pero bueno, esto de identificar como competencias, habilidades, lo que te gusta, lo que se te da bien y cosas así, que lo damos por descontado, en plan, bueno, ¿qué te gusta? O ¿cuál es tu superpoder? Ahora que doy clases en un máster, les pregunto a las personas de 22, 23 años tienen, que cuál es su superpoder. La mitad de la clase no sabe contestar. ¿Pero cómo? O sea, mi superpoder es la risa. Esto creo que me encanta. Conecto muchísimo con las personas a través de la sonrisa. Pero esto de ver qué puedo hacer, bueno, como project manager, ok, demasiado vago. Entonces, buscar como experimentar en varios sitios diferentes desde dónde puedo ofrecer mi valía con mind maps o mapas mentales, que me parece una herramienta súper poderosa para poner en el centro qué es lo que te gusta y ver posibles ramificaciones. De hecho, una de las cosas que suelo hacer como cada año, revisando un poco, es, bueno, si Mimo desaparece por completo, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué sé hacer o qué me gustaría hacer, ¿no? O si yoga desaparece por completo, ¿qué me gustaría practicar? Cosas así, para seguir manteniendo activa la capacidad de no asentarse demasiado en donde estás, porque te estás perdiendo tres cuartos de, incluso de lo que te gusta. Y de hecho, conectado con la longevidad, hay en el mundo hay zonas que se llaman zonas azules, albergan una cantidad muy alta de personas centenarias, de personas que llegan a vivir más de 100 años. Y una Ujú. de estas zonas es Japón, y dentro de Japón hay una isla, dentro de una isla hay un pequeño sitio, en Okinawa, donde bueno, se han hecho muchísimos estudios a nivel global de qué tienen en común esas personas centenarias, y hay una palabra en Japón que nosotros no tenemos bueno, no tenemos esta palabra, pero tenemos el significado, ¿no? Que seguramente conocerás, que se llama Ikigai, escrito con K, Ujú. que tiene que ver, digamos, con sentido vital, propósito vital y todo lo que hablábamos antes, ¿no? Y hay como unos libros un poco comerciales de divulgación, un poco de estas investigaciones, pero que es muy gráfico. Tienen como un círculo, tiene cuatro círculos, o como si fueran cuatro ejes, para ver cómo encontrar el sentido, el propósito vital, que queda en el centro, en la intersección de esos cuatro ejes o cuatro círculos. Y los primeros dos tienen que ver con lo que amas y lo que se te da bien, que de hecho son cosas bastante parecidas. El de abajo tiene que ver con por lo que te pagan, que yo siempre suelo decir por a las personas jubiladas, que son muchas de las personas que trabajan en Mimo, también son personas jubiladas. Por lo que te pagan no es solamente por lo que recibes dinero. Tú puedes ser pagada, digamos, por una persona, una amiga tuya que te llama y te reconfirma que tienes un valor o un talento en empatía, en escucha, en sostener, ¿no? En ese sentido te están validando, te están como pagando, ¿no? Tu recompensa. Y hay un cuarto eje que en Occidente tenemos muy poco desarrollado, que es el mundo te necesita. ¿Qué es lo que quieres ofrecer al mundo? Eres imprescindible para este mundo, ¿no? Y los orientales, y lo sabemos bien las que practicamos yoga, digamos, quieren ser felices, no solamente porque yo a nivel individual, yo pienso para mí y quiero ser feliz, vale, perfecto, pero no, ellos quieren ser felices porque son más útiles al resto. Entonces hay como una cuarta manera para llegar al Ikigai, que es como proponte cada día qué quieres aportar hoy, de qué manera quieres contribuir, ¿no? Y yo creo que investigando un poco en estos cuatro ejes y explorándolo en acción, no todo el rato pensar, leer, escuchar YouTube, autoayuda, lo que sea, pero ponerte en el barranco, ponerte en el fango, donde sea, experimentar tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de empatizar, tu capacidad de tener alegría, de disfrutar de lo que estás haciendo. Me parece que el desempleo y que estos cambios nos dan otra vez la oportunidad de volver a experimentar algo que no sabíamos y volver a reconocernos dentro de que, evidentemente, como tú decías antes, la Eleonora de 38 es la misma en muchas cosas, pero ha cambiado. Y si yo sigo pensando que soy la misma, tampoco me doy derecho a buscar en otra vía, ¿no? Y hay una parte que es estructural de la sociedad, pero hay una parte nuestra, y sobre el edadismo es transversal, pero el primero soy yo.
soy demasiado mayor para esto ya no toca, no puedo hacer escalada con 50 años porque se me tuerce todo el tobillo, pero a ver, no, o sea, Sí. hay que ir poco a poco, pero experimentando. Esta es una de las claves también. Totalmente. Yo creo que siempre digo que, bueno, que de hecho el ser humano nos ha extinguido como otras especies, ¿no? Como los dinosaurios, no por ser el más inteligente, sino porque es el Total. que más adaptación al cambio tiene, ¿no? Y es el que más se mimetiza con el medio. Y yo creo que esa es la clave. O sea, si Mm. te quedas, está claro que hay un proceso de duelo siempre, porque hay un proceso de volver a irte a encontrar pero cuando uno realmente siente que, bueno, que esto aquí no termina, que tengo que seguir y que tengo que buscar otras vías, y empiezas esa búsqueda de tu propósito, bien con herramientas como el mapa mental, como tú has dicho, bien con el Ikigai o con cualquier herramienta que tengas para que te sitúe en el momento en el que estás y ver las posibilidades que se abren delante de ti e investigar por ahí, pues yo creo que siempre son bienvenidas. Pero no sé, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da la sensación de que mucha gente cuando le pasa esto, cuando bueno, les despiden y entran en ese proceso de ahora qué hago con mi vida, porque no sé, ¿qué edad podemos poner? Hablamos de alrededor de los 50 más o menos, ¿qué pasa eso habitualmente? Ahora mismo, Es que depende muchísimo, claro. el Si yo sector, cuento ¿no? mi experiencia mucho antes, pero realmente en empresas a partir de los 45 años ya no eres el talento a desarrollar de alguna manera, sobre todo en las empresas muy grandes. En el desempleo con 55 ya es como una línea un poco compleja, pero es que depende muchísimo también del sector de donde vengas, porque claro, desde las finanzas, la tecnología, la banca y tal, y según la sostenibilidad, algunos mercados, marketing, comunicación, que son como mucho más preponderantes en la sociedad de hoy, o comerciales y todo esto, pues tienen más salida en otros tipos. O sea, ¿cuántas veces hemos visto directores o personas de equipos de coches que luego se han reciclado en supermercados, en otro tipo de cosas, pero según el departamento de donde vengas? Desde, como arquitecto, vamos, la verdad es que, madre mía, lo que sí tenemos bueno es que somos bastante estructurados, o sea, tenemos la capacidad de diseñar proyectos. Yo creo que en mi caso, este ha sido uno de los grandes talentos que yo tengo y que he podido utilizar para diseñar Mimo, para diseñar Mapa, para diseñar otros proyectos, ¿no? Y yo creo que la edad realmente es un concepto para repensar, no, no tiene sentido. No tiene sentido por lo que decíamos antes, porque antes gerontológicamente y sociológicamente tendíamos a pensar la vida por escalones y por eslabones. O sea, todas las franjas de edades, jóvenes estudian, adultos trabajan, se casan y se compran el piso. Y luego, a un determinado punto, pues me jubilo y vivo el resto de la vida con júbilo. Y todas las franjas estas tenían como objetivos concretos. Ahora sería más bien una piruleta aquí loquísima de vuelvo atrás. Vuelvo a hacer un año sabático con 70 años, incluso los avances en la medicina han estirado la fertilidad hasta límites de edades insospechadas. Hay muchísimos más, digamos, fluidez entre lo que está permitido, entre lo que me permito yo misma, la familia ha cambiado totalmente, la deslocalización geográfica nos tiene repartidos por todo el mundo, tenemos capacidad de trabajar en casa. Ha cambiado completamente, con lo cual sí que existe esta posibilidad de hacer ciclos y de llegar a madurez y de cruzar, digamos, líneas diferentes de lo que nosotras hemos hecho también, ¿no? Hemos estudiado algunas cosas pensando que yo misma, o sea, yo me he hecho durante los años, me he certificado como profe de yoga, no pensaba que iba a utilizarlo nunca para enseñar. Durante una temporada de mi vida he enseñado a personas mayores o he practicado con ellas yoga como parte de mi trabajo, digamos, ahora ya no de clases, pero de repente las líneas de conocimiento que tienes y que en un momento dado han servido para ti, para tu crecimiento personal, mañana pueden servir para colocarte en otro mercado laboral. Y yo creo que
para mí, yo por ejemplo hago voluntariado y he hecho voluntariados, por ejemplo, con personas con penas, algunas incluso en la cárcel, o sea, como muchísimas cosas que me llaman la atención y busco investigar. En el presente a lo mejor algunas cosas no encajan y luego se quedan allí como tu talento o tu desarrollo y que vete a saber en el futuro todo esto que vas atesorando es parte de tu maleta o de tu mochila de viaje que de repente, tipo el bolso de Mary Poppins, vas quedándote con un montón de recursos. Pero la clave yo creo que la has dicho tú antes, que es hacer el duelo. Y ha habido un momento en que yo he dicho, vale, ya está, no mando más currículums y quería hacer cooperación internacional, pero tampoco, estaba en crisis esto también. Y es como, vale, ya está, de momento renuncio a que el urbanismo siga siendo mi trabajo principal, ¿no? Y a partir de allí, pero claro, esto requirió un tiempo de madre mía, pero esto qué pasa, que no entiendo nada. Yo creo que allí tú tienes más herramienta para compartir de cómo se gestionan estos duelos y yo creo que una de las claves principales es, bueno, darse el tiempo y que para cada persona es diferente. Entonces, no podemos estar diciendo un mes, 3 meses, o sea, no sé, depende No, de cada cosa, pero y yo creo que uno de los vehículos para hacer el duelo es conectar con el cuerpo, porque lo tenemos muy abandonado, sobre todo cuando hay alto ruido y volumen mental de estrés y de ansiedad. Y entonces, una vez que transitamos una parte de, venga, estamos en un proceso ya de casi salida del duelo, entonces estás explorando otras vías y todas pueden sumar. Y yo creo que hoy, precisamente, que vamos a vivir, yo creo que yo espero 120 años en mi caso, con todo lo que me gusta, no me da tiempo para hacer todo lo que me gusta, con lo cual tenemos que seguir estudiando, es impensable, o sea, no, incluso que me hubiera quedado como urbanista, ahora mis conocimientos serían obsoletos, o sea, es que tenemos que seguir estudiando, experimentando, voluntariado. El voluntariado para mí es como una clave porque no solamente te pone en contacto, identifica y amplifica tus talentos, pero tiene que ver con la cuarta parte del Ikigai. Es como tú cómo contribuyes, tú qué haces para los demás. Todo el rato, ay, que me han quitado esto, me han quitado lo otro, pero a ver, tú qué haces, tú qué propones y tú qué ofreces. Es que es imprescindible. Yo creo que todos no somos suficientemente conscientes de que cuando nos levantamos y salimos corriendo de casa con una mala hostia que te cagas, esto no es, esto influye negativamente y contamina de alguna manera. Entonces, si totalmente. cada día nos volvemos a proponer, hoy qué aporto, cómo puedo ayudar, me parece que luego se consiga es otra cosa. Pero por lo menos, Pero por lo menos tener la intención. claro, Por lo claro, menos tener la claro. intención. Sí, Porque es sí. verdad que al final todos formamos parte de todo y que hay, como tú bien dices, hay mil maneras de contaminar. Y con tu energía, con tu presencia, con la manera que tú vas al trabajo, que tú bajas a comprar el pan o que tú encuentras a un vecino por la escalera, pues ahí ya marca la diferencia de cómo tú te presentes ante esa situación, ¿no? Y Total. vivimos en un momento de muchísimo estrés y de que todo el mundo eh, está siempre haciendo cosas por el resultado. O sea, lo que nos mueve es el resultado, el conseguir. Y claro, nos perdemos el proceso, nos Total. perdemos el tramo de cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Y sobre todo también el nivel de competencia, el nivel de que nos han vendido y nos lo hemos creído, que para ser exitoso pues tienes que renunciar a un montón de cosas y sobre todo tienes que conseguirlo a base de pisar al que tienes al lado, ¿no? Y para mí eso es feo, porque al final Es muy bonito. no, eso no aporta nada positivo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y yo en ese sentido sí que también te quería preguntar que para mí en todos los duelos que hay, porque incluso en el duelo físico, ¿no? De cuando uno pierde a una persona a un ser querido, es verdad que hay un momento que como que sigues luchando, como Mm, que estás en esa primera fase de shock o de no me puede estar pasando a mí, que eso pasa en todos los cambios. Entonces ahí tú sigues, es ese momento de que empiezas ahí a disparar currículum y que tiene que venir alguien que me salve de esto. sí. Cuando ya ves que no vuelve, que no te llaman, que no hay nada, es la siguiente fase, ¿no? Y en ese momento, para mí es el punto clave. Si Mm, tú
Porque ahí es el punto en el que puedes caer a una depresión, que ahora lamentablemente tenemos tan al día, ¿no? Esta enfermedad. O puedes parar y decir, vale, esta es mi realidad y ahora con esta situación que tengo, ¿qué puedo hacer? Y empiezas a investigar y empiezas a buscar otras nuevas vías de cómo puedo, y hay una parte que a mí me gusta mucho y que yo también soy muy, muy fan de ella, que es al final de la vida lo que cuenta es Mm, tu actitud de servicio, porque al final es qué pones tú o qué aportas tú en la vida para el beneficio común del mundo. Porque no vale estar diciendo, Es que los mares te están fatales, hay una contaminación y llegas a la playa y tú también tiras el plástico. Entonces, claro, es como que le pasa a otro, ¿no? Es como que siempre vemos las cosas en el otro, pero ¿y tú qué haces, no? Entonces, esta parte de este círculo, este cuarto cuadrante que tú dices, es muy importante, porque al final la felicidad, una parte muy importante de felicidad es que alguien te valide, obtener una validación o un pago que no sea el económico, sino que te validen y que tú sepas cuando te vas a dormir, hoy he hecho esto por el mundo, he ayudado, ¿qué he hecho hoy por los demás, ¿no? ¿A quién he ayudado hoy? ¿A quién he sacado esa sonrisa? ¿A quién he ayudado a lo que sea, ¿no? ¿Qué he hecho yo por el mundo? No siempre estar en el punto de soy el centro, el ombligo del mundo y todo yo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que uno se para y empieza y tiene la capacidad de decir, a ver, esta es mi situación, a ver por dónde tiro y empiezas a investigar, para mí ese es el punto que empieza tu desarrollo personal, ¿no? mm. Incluso para mí el del desarrollo espiritual, porque hay algo que está como por encima de ti, de tu cuerpo físico. Cuando tú haces algo que conecta con tu cuerpo físico, que tenemos tan olvidado y que, bueno, las que practicamos yoga vemos tanto, ¿no? Porque aunque lo hagas, pero al final siempre ves algo de tu cuerpo y dices, jolín, pues esto hoy me tira o está más, esto hace tiempo que no lo trabajo y aunque hagas clase llega alguna posturita esta que nuestro querido Pedro nos hace y de repente tienes unas agujetas que dice, pero ¿y este músculo? ¿No? Este tipo de cosas que dices, pues si yo hago ejercicio, pero el cuerpo es tan amplio que puedes mover tantas cosas que ni siquiera eres consciente de que lo tienes. Entonces, una Mm. vez que conectas con eso, empieza como energéticamente pasas a un plano, a tu plano energético, a tu plano emocional. Y eso te abre una ventana para mí, por lo menos a mí me ha servido eso de desidentificarte de ese personaje que crees que eres y de decir, es que yo no soy Eleonora urbanista, es que yo soy Eleonora y tengo millones de cosas que aprender y que ofrecer y te quitas la etiqueta. Y cuando te quitas la etiqueta, para mí personalmente es como, qué Wow. gusto. Mm, Es que sí. tengo, ahora, ¿qué quiero ser? Es que volver a tu niña de, ¿qué quieres ser ahora? ¿A qué Mm, te quieres dedicar? ¿A ser profesora de yoga? Venga, a ser, o sea, lo que quieras. Y, mm. y entonces te encuentras, que aquí viene la otra pregunta, por lo menos en mi caso, te encuentras con que, claro, tienes 42 años, 43 años, y ahora vas a ser profesora de yoga. Y dejas el banco y dejas no sé qué para ser profesora de yoga. Pues sí. Y como que la gente cortocircuita. Porque Mm. dice con 42 años, con un puesto de trabajo, no sé cuánto, en banca, no sé cuánto, y ahora lo dejas para ser profe de yoga. Bueno, pues sí, porque ahora eso es lo que me vibra y es lo que, desde donde yo puedo ayudar, ¿no? Pero la sociedad, en mi caso, yo me sentí muy criticada, ¿no? O muy juzgada. Y ahí, si no tienes ese desarrollo o sea, si no tienes ese desarrollo espiritual, en mi caso, ¿no? De no creértelo, porque sabes que hay algo más, también te puede hacer mucho daño. ¿Tú cómo viviste este cambio de reinventarte, de volver? Claro, en mi caso, no sé si en tu caso fue así, pero en mi caso, como decíamos, nos echaron a la mitad del equipo, con lo cual estuve en desempleo durante tiempo, enganchando como cosas pequeñas. Bueno, tuve muchísima suerte porque me hice voluntaria de Ingenieros Sin Fronteras y me mandaron a Nicaragua para un proyecto de agua y saneamiento y me pagaron el viaje, el alojamiento, la vivienda, todo. O sea, trabajaba gratis, pero viajé y hice una experiencia brutal. Pero
realmente yo estaba en desempleo. Entonces, en mi caso, la reticencia o la falta de acompañamiento venía por métete en cualquier cosa. Hostia, es que si no encuentras trabajo, es que no estás buscando bien, ¿no? Es como, porque yo seguía, o sea, una primera parte, como habíamos dicho, seguía buscando de cooperación, de cosas que tenían que ver con ordenación del territorio, que es lo que me gustaba, con proyectos amplios, que era lo que a mí se me da bien, el análisis sistémico, la visión muy integral. Yo tengo esa capacidad, no trabajo en cosas muy de detalle, ¿no? Como haría un interiorista. Yo soy urbanista y eso se nota, digamos, en mi manera de investigar. Pero lo que decías antes que una de las partes, digamos, de esto, de cómo contribuyes al mundo, y una de las partes que está investigada, digamos, en por qué somos longevos, es por nuestra calidad de las relaciones. Yo creo que desde el punto de vista estructural de la sociedad, no estamos preparados y no estamos, digamos, siendo muy flexibles. El mercado laboral es súper rígido, con lo cual en ese sentido yo no encontraba cabida, porque además la mayoría de las empresas no buscan perfiles divergentes, buscan perfiles muy concretos y convergentes a ver estados y en una multinacional, tener pedigrí multinacional, si no, no encajas en muchísimos sitios, con lo cual al final es más fácil para una persona senior montarse su propio negocio, cosa que algunos se me echarán al cuello diciendo, pero L, ¿qué dices? Esto es una locura. Lo es, en el sentido de que un hombre, una mujer con 3 hijos y con 50 años, abrir una empresa de por sí, porque nos dicen que si no eres emprendedor o emprendedora, básicamente es que no sabes, porque aquí se está vendiendo esto como la panacea de que igual que cuando estás en desempleo es tu culpa, si no emprendes también es tu culpa. Entonces, como, pero a ver, nos estamos equivocando, pero mucho. Eh, yo creo que parte de las relaciones, o sea, las relaciones y el cuidado de las relaciones es una de las claves para volver a estar conectada contigo misma, lo que decías antes de tener apoyos, ¿no? Hay algunas personas que sí entienden que necesitas encontrarle un sentido a todo lo que te está pasando, ¿no? Y hay una parte, o sea, para mí el reto principal es que el desafío como sapiens nos gusta, porque sí, porque nos hemos desarrollado de esta manera, pero a la vez tenemos baja energía cuando estamos en desempleo o estamos pasando periodos de duelo, ¿no? Entonces, cuando tienes poca energía, tampoco puedes hacer la revolución, tienes que Claro, hacer cambios paulatinos y progresivos y constantes, pero pequeños. Y entonces hay una parte que necesitas encontrar vías para el pago alimenticio, como yo lo llamo, ¿no? En el sentido de que algunos tendrán apoyos porque estarán casados o por lo que sea. Yo no lo tenía. He tenido apoyo de mi familia, eso sí, de mis padres, digamos, pero bueno, haría falta buscar apagafuegos, sabiendo que es un apagafuegos. O sea, el problema principal es no estancarse en, venga, he encontrado un trabajo como cajera o como lo que sea. Que me permite pagar el alquiler, pero entonces luego no tengo tiempo para estudiar ni para reciclarme. Es como un bucle eso que es. conocemos todas, ¿no? Y allí, claro, la alquimia es como, alquimia se dice, ¿no? Sí. Es como complejo encontrar la proporción porque para cada persona es como diferente. Tengo que dedicar tiempo para respirar, para calmar la mente, para moverme, porque el sapiens necesita correr, cazar y conectar con los pies y la tierra y todo. Salir, pero claro, salir, bueno. Claro. ¿Cómo darle el peso justo a todas las piezas del puzzle para que sigas estando conectada con tus capacidades? Yo creo que el camino es ir poco a poco, no pretender resolver el problema enseguida y lo que has dicho antes, o sea, si ponemos el foco en el resultado, perdemos toda la energía porque el resultado no depende solo de nosotras. Entonces, si le damos todo el poder afuera, no tenemos el poder hacia adentro. Entonces, si conectamos con el proceso y que algo del proceso nos encante, buscar como recompensas de algo que nos guste para cada día, para recuperar, digamos, el poder y el centro y la conexión con uno mismo, que yo creo que eso es súper importante.
Y bueno, la sociedad es verdad que a veces no te apoya, ¿no? Pero bueno, pequeñas recompensas cada día hace que nos mantengamos alineadas en el camino. Y no lo que decías antes también de la identidad. Yo creo que esto le pasa muchísimo a personas jubiladas, más que a personas desempleadas, pero bueno, también cuando llegas a un nivel de profesión muy alto, por ejemplo, los managers o grandes jefes de grandes empresas, sobre todo hombres de las generaciones anteriores, cuando se jubilan, hay una confusión entre quién soy y qué hacía. Y es lo que decías antes, o sea, nos confundimos en que yo no era arquitecto, o sea, yo desempeño un rol como arquitecto, como pareja, como hija, como madre, como vecina del barrio, como trabajadoras, o sea, pero tienes tantas gorras, pero siempre eres tú eres y ya está. Y aunque no hagas nada, eres imprescindible. Creo que esto es el mensaje más poderoso que podemos imaginar, porque estamos en este mundo porque somos valiosas y si no, no estaríamos. Y de hecho hay una frase que no me acuerdo nunca de quién era, pero me encanta, que cuando hemos nacido una vez, entonces somos eternas, porque realmente es como estamos en un ciclo natural de muertes y nacimientos progresivos, en que sin hace falta que creamos en vidas futuras o lo que sea, ¿Qué en pasa? realidad la física cuántica y cómo está desarrollada la naturaleza a nivel científico, ya se sabe que, bueno, pues nuestras cenizas, la energía se transforma, se vuelve al lecho del río, al salmón, al árbol, a donde sea, ¿no? Y Eso es. entonces al final el hecho de estar aquí ahora todo se da, todo está presente, es como volver a conectar con esta esencia de decir, bueno, somos, aunque no haga nada, soy imprescindible y esta vida me ha sido regalada, con lo cual puedo hacer con ella incluso nada, o sea, es como, mm, Sí, s- hago de arquitecto, hago de vecina, pero todo es claro, desde desempeñar papeles desde el eso es. centro, esto es el reto principal. Son diferentes roles que tienes que haces, ¿no? Que desempeñas diferentes personajes que haces en Eso tu es. película, ¿no? En tu película de vida, ¿no? Yo esto lo veo mucho en paliativos, cuando la gente, o cuando las personas ya pues están ahí en paliativos y ya están contando el tiempo, eh, se nota mucho la persona que sigue enganchada a ese papel principal que desarrolló. Entonces está todo el rato rememorando porque yo he sido, claro, porque al final, desde nuestro punto de vista, y esto es una cosa muy importante, que cuando tú asistes a algún tipo de esta muerte, que hablamos de la muerte laboral, al final tú tienes, es verdad que pasas tu duelo, que estás bajo energía, que a veces caes, recaes y ves las cosas tal, pero claro, por lo menos la parte buena es que tienes tu cuerpo, que a pesar de lo poco que lo cuidamos, es la máquina más perfecta del mundo mundial y te acompaña. Pero ¿qué pasa cuando ya ese cuerpo no reacciona? Y cuando ya ese cuerpo está tocando su hora final, ¿no? Si tú como ser humano, como lo que tú eres de verdad, con ese papel principal de tu interior, sigues identificándote con ese primer papel de tu Mm, película, siempre estás pensando, siempre estás contando, narrando esa historia para de que la persona acuerdo. que tienes enfrente te lo valide y estás siempre, es que yo he sido el director general y no sé qué, como para no os creáis que yo siempre he estado aquí en esta cama que me tenéis que hacer todo, ¿eh? Que yo he sido y he tenido y he dirigido y he no sé cuál. Entonces, sigues viviendo en algo que no es, que ya Mm, no es, que no es más. Entonces, entender lo que tú has dicho, entender que estás en esta situación y conectar con lo que de verdad eres, te mm, da unas herramientas y un rodaje que es vital para tu vida para entender que sencillamente eres. mm. Y ya está, y eres tal cual eres en ese momento, con lo que tienes delante. Y que al final siempre está en tu mano poder decidir hacia dónde quieres tirar. Mm, Y está claro que la sociedad en muchas partes no ayuda, las instituciones tampoco, y bueno, pero al final yo creo que el poder está en cada uno de nosotros. Y poder hacer ese recorrido interior
que cuando uno lo hace, investiga y va buscando su camino, pues al final el resultado llega, ¿no? Y sale pues un mimo como el tuyo. Así que, Total. bueno, en qué punto está Mimo? ¿Cuáles son tus planes y todo esto? ¿Cómo está en este momento? Em, Mimo es un proyecto colectivo que lleva casi 9 años. Está bien, estamos haciendo, bueno, de proyectos europeos o consultoría para incluso soledad no deseada con ayuntamientos, proyectos de empleo. Bueno, la verdad es que bastantes cosas. Es verdad que somos una entidad pequeñita, pero bueno, bastante contentos. Mientras estoy desarrollando un proyecto que se llama Mapa, como no, como urbanista. Es un poco el condensado. Este lo empecé a escribir realmente en el 2020 durante la cuarentena y como condensado de todo lo que había aprendido, de también duelos personales, familiares, como mujer, o sea, un montón de cosas que van pasando en los años, como es normal. Y que condensa un poco, digamos, es un acompañamiento para personas en proceso de cambio específicamente individual, que lo llevaré yo como Eleonora, digamos, no como Mimo, que tiene que ver con un poco recargar pilas y resituarse en el mapa, digamos, para priorizar objetivos. Y esto tiene que ver con también desarrollo personal, es un proceso no terapéutico, yo no soy psicóloga, pero más bien creativo y un poco de poner orden, no tanto de resolver, sino de conectar, de volver a conectar con dónde estamos, dónde queremos ir y con qué contamos hoy, que normalmente no se trata tampoco tanto de resolver, se trata de poner un poco de orden y reconfigurar un poco la hoja de ruta y para esto, bueno, voy a confeccionar este proceso, es un método, digamos, que es flexible para las personas y en nada, vamos, en poquísimo tiempo lo lanzo al mundo y a ver quién resuena con eso. Qué bien, qué bien. Hombre, eso ahora que cuando lo estamos contando, el orden es como la ley, ¿no? De que está recogido en el Kybalión, ¿no? Como es dentro es afuera, ¿no? Entonces, si tú tienes desorden en tu vida, pues fuera, pues internet es un reflejo de lo que hay dentro, ¿no? Y al revés. Entonces, yo creo que el orden es una parte principal vital para situarte y saber en qué punto del mapa estás y las herramientas que necesitas para saber hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué necesitas llevar en tu mochila que te pueda ser útil en ese camino? Y estoy segura que va a haber un montón de personas que resuenen con él porque al final todos en el camino de la vida necesitamos a alguien que nos haga un poco de brújula o de linternita y que nos ilumine y que nos ayude a sacar esa lucecita. Así que nada, te deseo todo lo mejor para este nuevo proyecto, que Mimo siga para adelante y te agradezco enormemente este tiempo que hemos compartido. Y bueno, si quieres decirnos la web o algo para que la gente te pueda buscar o te pueda seguir o lo que sea, pues puedes decirlo. Fantástico, pues bueno, Mimo se escribe con Y por si alguien tiene interés y está en empresa, que esto es más dirigido a organizaciones. Y mi web es mi nombre apellido.com, Eleonora Barone con B.com y ahí está Mapa, ahí está todo lo que hago y mis redes y todo. Así que encantadísima de estar aquí contigo, Inma, de estar con la comunidad, que seguro que nos volvemos a encontrar e incluso Seguro. colaborar. Claro que sí. Pues nada, Lele, muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿vale? Te deseo lo Gracias a mejor. ti. Un beso. Gracias. Hasta luego, Chao. un beso. Bye Adiós. bye.